Recordemos ahora lo que debió hacer la individualidad que se había encarnado en Zoroastro. Ella había llegado a tal alto grado de su evolución que fue capaz de predisponer lo necesario para la próxima corriente cultural, o sea, la cultura egipcia. Zoroastro tuvo dos discípulos. Uno fue la individualidad que más tarde reapareció como Hermes egipcio. El otro fue la que más tarde reapareció como Moisés. Cuando estas dos individualidades volvieron a encarnarse, el cuerpo astral de Zoroastro, que él había ofrecido en sacrificio, fue incorporado a Hermes. Hermes recibió el cuerpo astral de Zoroastro para que todo cuanto éste había conquistado como ciencia universal exterior pudiera resurgir en el mundo externo. A Moisés, en cambio, fue transmitido el cuerpo etéreo de Zoroastro, y puesto que con el cuerpo etéreo se vincula lo que se desarrolla en el tiempo, a Moisés, al hacerse consciente de los misterios de su cuerpo etéreo, le fue posible recordar lo sucedido en el decurso del tiempo y reproducirlo en las grandiosas imágenes del Génesis. Así siguió obrando Zoroastro con la potencia de su individualidad, inauguran- inaugurando e influyendo la cultura egipcia y lo que de ella derivó como la antigua cultura hebrea. Semejante individualidad está llamada a grandes obras, incluso por la importancia de su yo. El yo de Zoroastro volvió a encarnarse siempre de nuevo, pues una individualidad tan evolucionada es capaz de volver a formar un nuevo cuerpo astral santificado y fortalecer un nuevo cuerpo etéreo, a pesar de haber cedido los que antes había poseído. De modo que Zoroastro volvió a encarnarse y apareció 600 años antes de nuestra era en la antigua Caldea como Zaratas o Nazaratus, que fue el maestro de Pitágoras y de la escuela esotérica caldea. Adquirió también una amplia y grandiosa visión del mundo externo. Si con verdadera comprensión nos compenetramos de la sabiduría de los caldeos, mediante lo que da no la antropología, sino la antroposofía, nos formaremos una idea de cuánto Zoroastro como Zaratas pudo enseñar en las escuelas esotéricas de los antiguos caldeos. Todo lo que Zoroastro pudo enseñar y dar al mundo estuvo orientado, como queda dicho, hacia el mundo externo, a fin de introducir orden y armonía en este mundo. Por esto, el arte de crear y organizar imperios, con el correspondiente orden social, según el progreso de la humanidad, fue también parte de la misión de Zoroastro. En virtud de ello, se justifica llamar no solo grandes magos e iniciados, sino también reyes, a los conocedores del arte de crear la organización y el orden en lo social externo. En las escuelas de los caldeos se había desarrollado un profundo afecto hacia la individualidad, no la personalidad, de Zoroastro. Los sabios de Oriente sentían honda afinidad con su gran doctor, veían en él al astro de la humanidad, pues Zoroastro significa estrella de oro o estrella de esplendor. Veían en él un reflejo del sol mismo. Gracias a su profunda sabiduría, no les quedaba oculto el hecho de que su maestro había reaparecido en Belén. Guiados por su estrella, fueron a llevarle los símbolos exteriores de lo que él había dado a la humanidad, la sabiduría y el conocimiento del mundo exterior y de los misterios del cosmos, todo acogido en el cuerpo astral humano, en el pensar, sentir y querer, de modo que los discípulos de Zoroastro quisieron impregnar las fuerzas del alma, el pensar y el sentir, y el querer con la sabiduría que se puede extraer de la profundidad del mundo divino espiritual. Para estos conocimientos que se adquieren por compenetrarse de los misterios exteriores, se tenía como símbolos el oro, el incienso y la mirra. El oro como símbolo del pensar, el incienso por la devoción en el sentir, la mirra por la fuerza de la voluntad. De esta manera los sabios, al presentarse ante él, evidenciaron su vínculo con el Maestro reaparecido en Belén. El autor del Evangelio de Mateo nos relata, pues, correctamente, que los sabios que ya antes habían sido discípulos de Zoroastro, supieron que él reapareció como hombre entre los hombres. Nos relata además que ellos evidenciaron su parentesco espiritual mediante los tres símbolos, oro, incienso y mirra,
por lo mejor que él les había dado. Bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta, comentario o continuamos. Es muy importante ese misterio de los Reyes Magos, en donde uno puede también mirar el por qué esos regalos, ¿no? Y eso ahí, pues Steiner lo menciona muy bien, que cada, digamos, cada elemento, incienso, mirra y oro, corresponden a la parte, a las partes, pues, de la mirra, el cuerpo físico, el incienso es como el cuerpo etérico y el oro es el cuerpo astral. Entonces es lo que me parece también interesante, ¿no? Sí, muy interesante. También simboliza, digamos, esas facultades del alma, como el pensar, el sentir y la voluntad, ¿no? El querer. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta o continuamos. Los discípulos, ¿cómo pudieron acordarse o de, de su maestro? Pues si ya es otra vida, por investigaciones como los anales acásicos o algo así. Sí, 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 esos eran iniciados. Los tres reyes magos eran iniciados, podían seguir la estrella, digamos así que era el símbolo de Zoroastro, o sea, sabían que había encarnado Zoroastro, reencarnado en un nuevo ser viviente, ¿no? Un ser humano. Por lo tanto, era obligatorio que fueran iniciados para poder haber seguido, digamos, la reencarnación de este gran personaje humano, como Zoroastro. Entonces sí, eran iniciados. Entonces sí eran tres, como los mencionan, y los nombres también son los mismos o cómo será eso. La Biblia nombra tres. Yo creo que esos fueron los tres que viajaron pues desde el oriente, no sé cuál oriente fue, hasta Palestina, ¿no? Yo creo que debería haber tenido más discípulos, pero los que viajaron hasta Belén fueron estos tres. Y los nombres, pues Sí, sí, se supone que por tradición cristiana deben ser esos, ¿no? Pero no, no sé. Pero ibas a decir algo. sí, sí. Sí, Pri, ellos eran como los representantes de esos pueblos. Entonces, por ejemplo, la clarividente Ana Catalina Emmerich, ella menciona que cuando viajaron, viajaban era en caravanas, o sea, en grupos, y ellos eran como los líderes de esos grupos, pero eran prácticamente como, por decirlo, un séquito como tal de cada uno de los reyes. Eso lo dice la Santa, y Steiner también menciona algo al respecto. Él tiene un, como un artículo de que habla de los tres reyes magos. Ah, excelente. Y en ese artículo se dice que se llama como la tradición cristiana dice, o sea, Melchor, Baltasar y Gaspar, o no dice con respecto a los nombres. Sí, sí, como Melkor es. Ajá. Ah, chéverísimo, chéverísimo. Luego, pues, si se puede, nos puedes pasar por Gmail o por chat el artículo. Sí, Pri, voy a buscarlo. Ok, muchas gracias. Cuando tengas tiempo, ¿no? Hay un Sí. texto, sí, hay un texto que sí les puedo mandar, que es un video Ajá. que hicieron los del grupo de antroposofía de Argentina. Ah, qué chévere. Me lo mandaron. Sobre eso, sobre el nacimiento, sobre los Reyes Magos. Sí, Ah, sobre qué los bueno. tres reyes magos. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sería muy bueno que lo pudiéramos compartir, sí. Excelente. Sí, Pri. Bueno, muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional o continuamos. Bueno, entonces continuemos. ¿Quién me colabora con el siguiente párrafo? Pri, hay Sí, una cosita que aquí mire con mi mamá. sí. En el libro de Secretos de la Biblia de Ana Catalina Emmerich, ahí Ajá. aparecen los nombres. Por ejemplo, dice que el último Teóqueno tenía la piel amarilla.
bueno, otro nombre, Eleazar y Mensor. Mm, parecidos, Pues ¿no? esos son, sí, Pues Mensor a Melchor. Los otros, pues no sé. sí, Como esos nombres son, me imagino que traducciones del idioma original de ellos, de pronto al ponerlos claro. latinizados o en griego quedan así. Mm. Caspar y Baltasar. Bueno, muy bien. ¿Quién me colaboró con el párrafo? Buenas noches. Hola, Vladimir, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué Hola, pena. Luis. Todo bien, Hola. todo bien. Hola. Buenas noches, Vladimir. Buenas noches. Yo te colaboro, Santi. Ah, muchas gracias, Vladimir. Ahí empieza. Bueno, vale. Con el fin de dar nuevamente a la humanidad, pero en forma rejuvenecida, lo que ya antes le había dado, era necesario que Zoroastro, en la persona de Jesús, de la línea salomónica de la estirpe de David, pudiese obrar con el desenvolvimiento de todo su poder. Para ello debió utilizar toda la fuerza que antes ya poseía. Y por esta razón, y, por, y es por esta razón que como primer paso no le correspondía nacer en un cuerpo de la línea sacerdotal, sino únicamente en un cuerpo de la línea real. Así, el Evangelio de Mateo alude al vínculo del título de rey en la antigua Persia, con la descendencia del niño en que Zoroastro se encarnó. Los antiguos libros de sabiduría del Asia Occidental siempre se han referido a estos hechos. Quienes los comprendan realmente sabrán interpretarlos en tal sentido. En el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, dos profecías. Una en el libro apócrifo de Enoc, que se refiere ante todo al Mesías natánico de la línea sacerdotal. La otra en los Salmos, que nos conduce al Mesías de la línea real. Todos los pormenores del sentido de las Escrituras concuerdan con los hechos que encontramos en la crónica del Akasha. Pero ahora Zoroastro debió aunar todas sus fuerzas de antes a la cultura egipcia y a la antigua hebrea, o sea, a Hermes y Moisés. Había cedido lo que había tenido en su cuerpo astral y en su cuerpo etéreo, y con estas fuerzas debió volver a unirse. En cierto sentido, debió volver a traer de Egipto las fuerzas de su cuerpo etéreo. En esto se nos presenta un profundo misterio, pues el Jesús de la línea salomónica, es decir, Zoroastro, reencarnado, debe ser y es conducido a Egipto, pues allí se hallan las fuerzas emanadas de sus cuerpos etéreo y astral, las fuerzas que él había cedido a Moisés y a Hermes, respectivamente. Por haber influenciado la cultura egipcia, debió en cierto modo ir a buscar las fuerzas cedidas y conducidas allí. Así se explica la fuga a Egipto y lo que espiritualmente sucedió. El compenetrarse de todas las fuerzas que él ahora necesitaba para volver a donar a la humanidad eficazmente, para volver a donar a la humanidad eficazmente y rejuvenecido lo que en tiempos pasados ya le había dado. Muchas gracias, Vladimir. Con gusto. Bueno, no sé si los leídos tengan alguna pregunta, comentario o continuamos.
Bueno, continuamos. Así vemos que el niño Jesús, cuyos padres eran oriundos de Belén, es correctamente descrito por Mateo. Solo Lucas relata que los padres de Jesús, al que él se refiere, eran oriundos de Nazaret, que ellos se trasladaron a Belén para el censo, que dentro de tan breve lapso de tiempo este niño nació en Belén y que después retornan a Nazaret. El Evangelio de Mateo solamente indica que Jesús nace en Belén, que tiene que ser llevado a Egipto y que después retornar de Egipto. Sus padres se radican en Nazaret para tener a Jesús, que es Zoroastro reencarnado, próximo a aquel que representa la otra corriente, la del budismo. Así las dos concepciones del mundo se reúnen en la realidad concreta. Donde los evangelios son muy profundos, nos revelan con toda sabiduría de qué se trata. Lo que en el ser humano ante todo se vincula con la voluntad y con la fuerza, o sea, con el elemento real en sentido técnico, es heredado del elemento paterno, como bien lo sabían los que conocieron los secretos de la existencia. En cambio, lo que se relaciona con la interioridad, con la sabiduría y la íntima agilidad del espíritu, se transmite por el elemento materno. Goethe, profundo conocedor de los misterios de la existencia, alude a esta correlación con las palabras: del padre tengo la figura, el firme modo de vivir, de la madre la naturaleza alegre y las ganas de fantasear. Es una verdad que en muchos casos se halla confirmada. El hombre hereda del elemento paterno la figura física, lo que ésta expresa directamente, como asimismo el firme modo de vivir, que depende del carácter del yo. Es por esta razón que el Jesús salomónico debía, ante todo, heredar la fuerza, porque siempre fue su misión, transmitir al mundo lo que de fuerzas divinas irradia en el espacio. Más grandiosamente de cómo lo hace, no podría expresarlo el autor del Evangelio de Mateo. Como acontecimiento de singular importancia se anuncia desde el mundo espiritual el que se encarnará una extraordinaria individualidad, y se lo anuncia no a la madre, sino a José, el padre. No hay que tomarlo como una casualidad, sino que detrás de todo ello se esconde la más profunda verdad. Al Jesús de la línea natánica fueron transmitidas las cualidades interiores que se heredan de la madre, por lo que el Jesús del Evangelio de Lucas debió anunciarse a la madre, como efectivamente lo relata el Evangelio. Con tal profundidad se expresan los hechos de las escrituras religiosas. Pero veremos que es más aún, pues lo demás que se describe también es expresión de hechos importantes. Ante todo ha de aparecer el precursor de Jesús de Nazaret, Juan el Bautista. Solo en el curso del tiempo podremos ocuparnos más exactamente de la individualidad del Bautista. Tomemos por ahora la imagen que se nos presenta, esto es, que él tiene que preanunciar lo que ha de venir en Jesús. Lo anuncia, sintetizando con inmensa fuerza lo que decía la ley exterior y la antigua revelación. El Bautista dice que el hombre debe atenerse a lo que está escrito en la ley y se ha conservado en la cultura, pero ha quedado olvidado por los hombres. Ahora ha llegado a su madurez, pero los hombres no lo tienen en cuenta. Para cumplir con su misión, ante todo necesita la fuerza que posee una individualidad que viene al mundo como alma madura, hasta más que madura. Él nace de padres viejos. Posee un cuerpo astral que desde el principio es purificado, libre de todas las fuerzas que al hombre hacen caer, porque en los padres de edad avanzada no influyen las pasiones ni los deseos. Esta es otra profunda sabiduría en el Evangelio de Lucas. Para semejante individualidad también interviene la gran logia madre de la humanidad, donde el gran Manú dirige lo que sucede en lo espiritual, se encauzan las corrientes hacia donde son necesarias. Un yo, como lo posee Juan el Bautista, ha de nacer en un cuerpo bajo la dirección directa de la gran logia madre, que es el centro de la vida espiritual sobre la tierra. El yo de Juan proviene del mismo centro que el ser anímico del niño Jesús del Evangelio de Lucas, solo que a Jesús, ante todo, se transmitieron las cualidades
que aún no habían sido compenetradas del egoísmo del yo. Esto quiere decir que un alma joven se encausa hacia donde ha de encarnarse el Adán renacido. Bueno, no sé si tengan algún comentario, pregunta con respecto a lo leído o continuamos. Ustedes dirán. ¿Y no? ¿Qué pasaría? Entonces, ¿de dónde tomaría como de dónde podría copiar el niño esos modelos que a falta pues de un padre o de una madre o qué tan perjudicial sería pues que faltara el papá o la mamá si no se pueden copiar pues como de manera fidedigna pues un buen modelo entre comillas, ¿no? Porque también puede ser un buen padre o una mala madre. Sí, 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 esa pregunta es interesante, pero se supone, ¿no? O sea, no se dice directamente, pero se supone que estos niños Jesuses, tanto el de la línea natánica, o sea, el relatado en el Evangelio de Lucas, como el de la línea salomónica, el relatado del Evangelio de Mateo, eran personas muy superior al promedio, o sea, estaban hablando de la reencarnación de Zoroastro, se puede decir que entre él y Juan el Bautista eran los humanos más avanzados, ¿no? O sea que no creo que hubiera problema si le faltara la imagen ya sea de materna o paterna. Por sí mismos ellos sacan adelante todo lo que necesitan para la evolución de ellos y de su misión, ¿no? Y el del Evangelio de Lucas directamente sí es ya un sobrehumano, una jerarquía espiritual. Entonces ahí sí tampoco hay problema en ese sentido. Porque en ambos casos el padre que era José, San José, ya eran viejos, ¿no? Y murieron relativamente al poco tiempo, o sea, no de Jesús recién nacido, en el lado de la línea natánica. En el de la línea salomónica duró un poquito más, pero igual también murió cuando Jesús era menor de edad, ¿no? Esa es como la respuesta rápida, Alejo. Gracias, Santi. Ok. Igual sí es muy importante, porque un humano normal, un humano promedio, le favorece tener una buena imagen de un padre y una madre, ¿no? Bueno, no sé si alguien tenga un comentario adicional, pregunta. Santi, en cuanto a los papás de Jesús, pues, bueno, por la Virgen María, obviamente era una personalidad pues que aún no entendemos, pero la otra María, la mamá del Jesús salomónico sería, también debería ser una personalidad pues importante Sí, o sí, si sí. era una persona común y corriente. No. Era importante. Mm, todos los que están relacionados, sobre todo lo de la familia nuclear de Jesús, debieron ser personas muy avanzadas, empezando por ciertos requisitos no solamente anímicos, sino de preparación generacional. Y eso requiere mucha preparación. O sea, yo creo, aunque Steiner no lo he leído directamente de Steiner, pero supongo que todos los familiares nucleares, tanto del Evangelio de Lucas como de Mateo, debieron haber sido en vidas pasadas, al menos iniciados, o sea, tener cierta capacidad. Y eso no es por casualidad, sino que eso se organiza por leyes espirituales y kármicas que sea así, ¿no? Entonces, sí, lo más probable es que sea una gran personalidad, solo que ya sea por la historia que no se reconoce o no es conocido, quién era la madre de Jesús en el lado salomónico, o porque simplemente no quiere hacerlo revelar todavía a Steiner, ¿no? Esas son las dos posibilidades, ¿no? Gracias, Santi. Ok.
¿Alguna otra pregunta adicional, comentario o continuamos? Santi, Sí, cuando se hace referencia a la Gran Logia Madre, ¿qué entendemos por Gran Logia Madre? Steiner habla de algo que está por encima de las escuelas de los misterios, escuelas esotéricas actuales y todo lo que tenga que ver con los conocimientos herméticos, esotéricos, incluso antes de Cristo de todas las escuelas de los misterios, todas son dirigidas por algo mayor, que es esta gran logia madre. Esta gran logia madre ha dirigido a la humanidad desde el inicio de los tiempos. En principio, pues la humanidad no tenía, digamos, la capacidad que tiene ahora de tener este intelecto, esta alma racional, pero aún así esta logia dirigía a sus líderes, a las misiones de cada pueblo, y detrás de todo esto, pues, o sea, Steiner no dice exactamente quiénes son los de esta gran logia madre. Casi seguro que debe estar allí Cristo. Hay un Manú, ahí por ahí lo leemos, un Manú. Este Manú, gran Manú, ha encarnado en momentos muy específicos y especiales e importantes en la historia de toda la humanidad. Por ejemplo, si se acuerdan en el diluvio Atlante, él fue el que dirigió ese éxodo, ¿no? Para salvar a todos los elegidos, para que de ahí saliera la quinta raza raíz, la que ahorita somos la posatlante, ¿no? Eso era muy difícil, ese éxodo, por muchas razones. Entre otras, era además de que había por supuesto, una catástrofe de inundación. Lo otro era que había muchos magos negros en esta época tan degenerativa del pueblo atlante, y enfrentarlos era muy difícil. Entonces, este Manu en esa época se reencarnó y ayudó al pueblo humano, que iba a ser el germen del pueblo de la quinta raza, el pueblo posatlante. Y así en épocas anteriores también ha encarnado en momentos muy importantes a dirigir la humanidad. Y ese hace parte de la Gran Logia Madre. Pero hasta ahí sé, Vladimir, no sé más. Ok, Santi, gracias. Ok. Pri, no sé si tú has leído algo de Steiner sobre la Gran Logia Madre, no sé. Sí, hay un libro que se llama em, no. Bueno, habla sobre Christian Rosenkreuz. En ese libro habla de la logia madre. Voy a ver si bueno, yo lo busco y lo mando porque yo me acuerdo que se llama Christian Rosenkreuz. Sí, Christian Rosenkreuz, lo más probable es que sea el Bodhisattva que está dirigiendo este periodo cultural, ¿no? Ah, sí, así tal cual se llama, de Rudolf Steiner, Christian Rosenkreuz. Son 3 conferencias pronunciadas en Neuchâtel de 1911 y 1912. O sea, y habla de la gran logia madre. Sí, sí, sí. Ok, gracias, Pri. Listo. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario adicional o pregunta, o continuamos. Bueno, aquí me colabora con este párrafo. Yo, Santi. Gracias, Kate. Podría parecer extraño que desde la Gran Logia Madre pudiese ser dirigida a ese lugar un alma sin un yo desarrollado, ya que el mismo yo, que de hecho no fue dado a este niño Jesús, fue sin embargo dado al cuerpo de Juan el Bautista. Entre ambos, es decir, entre el ser anémico de este Jesús y el yo del Juan el Bautista, hubo desde un principio una íntima relación. Normalmente, cuando el germen humano se desenvuelve en el organismo de la madre, sucede que en la tercera semana el yo se une con los demás vehículos de la organización humana, pero solo en los últimos meses antes del nacimiento va ejerciendo su influencia.
Solo entonces el yo es una fuerza interior impulsante. Por norma, es decir, cuando el yo influye ordinariamente a fin de producir el movimiento del embrión, se trata de un yo que proviene de encarnaciones anteriores. En cambio, en el caso de Juan se trata de un yo vinculado al ser anímico de del Jesús natánico. Por esta razón nos dice el Evangelio de Lucas que la madre de Jesús tiene que encontrarse con la madre de Juan el Bautista, estando esta en el 6º mes de gravidez, y lo que comúnmente es estimulado por el propio yo en el propio organismo es en este caso influenciado por el otro embrión. La criatura de Elizabeth empieza a moverse en el momento de acercarse a la mujer que lleva en sí el niño Jesús, pues es el yo de este que influye sobre la criatura en la otra madre. Tan profundo es el vínculo entre aquel que debió contribuir a la influencia de las dos corrientes espirituales y el que debió preanunciarlo. ¿Sigo? Sí, Kate, por favor, es que esos dos párrafos creo que van unidos. Bueno, vemos pues que al principio de nuestra era sucede efectivamente algo sumamente grandioso. Los hombres en general esperan que la verdad sea simple, lo que se debe a la comodidad que rehúye formarse ideas. A las grandes verdades solo se llega mediante el máximo esfuerzo espiritual. Si ya la descripción de una máquina requiere los mayores esfuerzos, no se puede pretender que las verdades supremas sean a la vez las más simples. La verdad es grande y por eso complicada, de modo que hemos de esforzarnos espiritualmente si queremos llegar a la comprensión de las verdades que se refieren al acontecimiento de Palestina. Tampoco cabe objetar que nuestra manera de presentar las cosas es demasiado complicada. Las presentamos tal cual son, y son realmente así, porque se trata del hecho más importante de la evolución terrestre. Muchas gracias, Kate. Bueno, sigo porque creo que este párrafo va ligado al anterior. Hubo efectivamente dos niños Jesús. Uno de los padres natánicos, José y María, que fue hijo de una madre joven. En hebreo corresponde la palabra alma, porque para actuar como alma joven, Jesús debió nacer de una madre muy joven. Después de volver de Belén, estos padres con su hijo siguieron viviendo en Nazaret. No tuvieron otros hijos, pues a esta mujer únicamente correspondía ser la madre de este niño Jesús. Por otra parte, tenemos a Jesús, hijo de José y María de la línea salomónica. Después de haber regresado de Egipto y de haberse mudado a Nazaret, este matrimonio tuvo otros hijos, cuyos nombres se dan a conocer en el Evangelio de Mateo, a saber, Simón, Judas, José, Jacob y dos mujeres. Los dos niños Jesús van creciendo. El que alberga la entidad de Zoroastro, muy acelerado, va desenvolviendo las fuerzas correspondientes a que en su cuerpo actuaba tan poderosa individualidad. En cambio, la que actuaba en el otro niño Jesús fue de una naturaleza bien distinta. Lo más importante de ella fue el Nirmanankaya del Buda que se había unido con él. Y es por eso que se nos dice al volver los padres de Jesús, los padres de Jerusalén, el niño estuvo colmado de sabiduría. Vale decir, en su cuerpo etérico, compenetrado de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. No obstante, se desarrolló de tal manera que las cualidades corrientes que tienen que ver con la comprensión y el conocimiento en el mundo externo se desenvolvieron muy lentamente. Para el juicio trivial que solo tomaría en cuenta las fuerzas que hacen a la comprensión del mundo externo, hubiera parecido un niño relativamente retrasado.
Pero en vez de aquellas facultades se desarrolló en este niño lo que fluía del Nirmanankaya del Buda, que le cubría de su sombra. Desarrolló una profunda e incomparable vida interior, una profundidad de sentimientos que impresionó sobremanera a todo el mundo. De modo que en el Jesús natánico hubo una entidad de hondo sentimiento. El Jesús salomónico, en cambio, fue una individualidad de inmensa madurez y de profunda comprensión del mundo. Bueno, ahí tienen alguna pregunta, comentario, o continuamos. Ustedes dirán. O sea que el Jesús de Zoroastro era como muy activo y el natánico como todo lo contrario, Sí, cada uno desarrollándose a su modo. sí. Uno era muy avanzado hacia el mundo exterior, hacia el conocimiento del mundo exterior, y el otro era muy avanzado en el conocimiento de todo el mundo interior. Entonces, esas eran como las características de estos niños Jesús. Al, el niño Jesús de la línea natánica, eh, le costaba, dice Steiner, que le costaba trabajo comunicarse con el mundo exterior, ¿no? Era muy reservado, pero que al poquito tiempo de nacer podía hablar con la Virgen María. Eso lo dice Steiner. Esto es curioso. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, comentario adicional o continuamos. Porque me acuerdo de un evangelio apócrifo, no me acuerdo cuál es, y hablan sobre la infancia de Jesús y que era como muy raro, pues que si tuviera poderes, entonces decía algo y hacía caer a los amiguitos del techo y que como que los ahogó, o un poco de cosas así todas extrañas. Sí, es que hay un pocotón de apócrifos, ¿no? Y de los Sí. evangelios, de la parte de la edad joven de Jesús, hay varios que dicen cosas como esas. Pero hay unos muy buenos, pero son apócrifos. El apócrifo de Santiago creo que es bueno. Ahí habla de cosas interesantes de la Virgen María y del niño Jesús joven. De los otros apócrifos no sé mucho, pero sí sé que hay unos apócrifos que hablan lo que tú dices. Y por eso la misma iglesia los ha descartado, pues precisamente porque hay cosas muy raras que no deberían pasar, a no ser que sea de algo simbólico, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario adicional o continuamos? Santi, sí, yo tengo un comentario. Claro, vale. Es decir, tú dices que al poco tiempo estaba hablando con la mamá, pues con la Virgen María, Sí. porque una cosa es pronunciar palabritas y que van imitando, pero No, este era especial. Ese era un niño sí, que era sobrehumano, digámoslo así. Entonces, y la misma Virgen María también era especial. Entonces se comunicaban, hablaban, ellos dos. O sea, si y José, este José, como él murió al poco tiempo, no, Steiner no dice mucho, pero yo supongo que también mientras que estaba yo podía hablar con el bebé, pues. Pero al poco tiempo él murió, ¿no? El de esta línea sí, natánica, ¿no? Entonces, porque de ser impactante, bueno, uno lo habla desde el punto de vista aquí físico terrenal, que un bebé le empieza a hablar a uno, pues que sostenga una conversación. sí, pero Steiner dice que él solamente hablaba con la mamá. No sé si con San José, no sé, pero con los demás sí era muy reservado. Parecía como si fuera retrasado, porque Normal, no sé el cómo, bebé. no, retrasado en el sentido real, o sea, desde los 6, Ah, 7 años era callado, no sé, ah, ya, pero no es que no pudiera hablar, sino que no, él tenía un mundo le interior muy grande, interesaba. sí, ajá, exacto. Listo. Bueno, muy bien, ¿algún otro comentario, pregunta o continuamos? Sigamos. Bueno, muy bien. A la madre del Jesús natánico,
el niño de tan hondo sentimiento, se habían vaticinado cosas significativas. Simeón, al hallarse frente al recién nacido y viéndolo iluminado por la entidad que anteriormente allá en la India no le fue dado a ver como Buda, predijo lo grandioso y prodigioso que hubo de acontecer, pero expresó, además, las grandes palabras significativas de la, comillas, espada que traspasará el alma de la madre, las que hoy mismo aprenderemos a comprender. En la más inmediata vecindad y en las relaciones amistosas de sus padres, los dos niños Jesús, los dos niños crecieron y se desarrollaron hasta cerca de sus 12 años de edad. Cuando el Jesús natánico llegaba a la edad de los 12 años, sus padres fueron a Jerusalén, conforme a la costumbre, según el relato, para tomar parte en la fiesta de Pascua. Y el niño lo llevaron con ellos, como se acostumbraba a hacerlo cuando los varones estuviesen maduros. Referente a ello se encuentra en el Evangelio de Lucas un relato singularmente misterioso acerca del Jesús adolescente en el templo. Se lee que los padres, al encaminarse después de la fiesta, de repente notaban la falta del niño y como no pudieron encontrarle entre los parientes y conocidos, volvieron a Jerusalén y le encontraron en el templo, sentado en medio de los grandes maestros que se pasmaban de su sabiduría. ¿Qué había sucedido? Preguntemos al respecto a la eterna crónica de la chacacha. Ciertamente los hechos del mundo no son tan sencillos como se podría creer. Lo que ahí había sucedido fue algo que, de otra manera, también suele suceder por ahí en el mundo. Ocurre, por ejemplo, que, llegado a cierto grado de su evolución, una individualidad necesita condiciones distintas de las que le fueron dadas desde un principio. Puede suceder entonces que un hombre, al haber llegado a una determinada edad, repentinamente se desmaye y perezca muerto. En estos casos se produce una transformación. El yo abandona la corporalidad y otro yo toma su lugar. Semejante cambio del yo se produce también en otros casos. Es un fenómeno conocido por todo ocultista. En el caso del adolescente Jesús había sucedido lo siguiente. La deidad de Zoroastro, que hasta ese momento se había servido del cuerpo de Jesús de la línea real de la estirpe de David, para desenvolverse hacia el nivel de su época, abandonó el cuerpo de Jesús salomónico y fue traspasado al Jesús natánico, el cual, por consiguiente, apareció totalmente cambiado, de manera que sus padres no le reconocen y no comprenden sus palabras, pues ahora habla el yo de Zoroastro traspasado al Jesús natánico. Este fue el momento en que el Nirmanakaya del Buda se unió con el desprendido cuerpo astral materno y en que el yo de Zoroastro se unió con el Jesús natánico. Con este niño cambiado a tal grado que no le pudieron comprender, los padres volvieron a su hogar. Bueno, ya no sé si tengan alguna pregunta, comentario, continuamos. Ahí dice que me perdí. El Nirmanakaya del Buda se unió con el cuerpo astral materno. Sí, eso dice. Wow. No sé si eso está claro, Kate, o no. Pues me lo estoy imaginando. Es pictórico eso. No, el Nirmanakaya era, digamos, lo que estaba en el niño Jesús, ¿no? Natánico. Pero ese Nirmanakaya tuvo que ir y se metió allí el Zoroastro. Entonces, esa parte es como principal ahí, ¿no? O sea, lo que estaba dirigiendo el cuerpo físico del Jesús natánico se va, se retira. Esa fuerza del Nirmanakaya. Y entra ahí la fuerza de Zoroastro, el yo de Zoroastro. Pero ese Nirmanakaya no se va al mundo espiritual, sino que se une con la
digamos, individualidad o la fortaleza espiritual, astral, perdón, creo que es astral, de la Virgen María, de la verdadera Virgen María, ¿no? Y ella al ratico se muere, al poco tiempo se muere de este suceso, y queda la otra madre María, la que tuvo más hijos, a cargo de este niño, ¿no? La salomónica. Exactamente. O sea que la Virgen pura, digámoslo así, se unió con el Nirmanankaya del Buda. Esa es como la clave inicial. Porque después vuelve a haber otro acontecimiento especial a los 30 años de Jesús, que más adelante yo creo que se narra aquí o en el quinto evangelio, no me acuerdo. Pero esa es la idea. En el quinto, Pri. Ah, en el quinto, perfecto. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún otro comentario o pregunta. Santiago, el niño de la línea salomónica muere también, ¿cierto? Exacto. Al irse el yo del cuerpo físico de la línea salomónica y no, y ese cuerpo al no meterse otro yo, al estar ausente de yo, de otra individualidad dirigente, se muere. Entonces ese niño sí se muere y queda, digámoslo así, esa madre con el niño muerto, pues temporalmente. Porque después ese yo se va al otro niño y ese niño pues va y regresa donde su madre, pero con otro cuerpo físico, ¿no? Esa es como la idea. Ok. Bueno, muy bien. O sea, el yo de Zoroastro se mete en el cuerpo físico del niño Jesús natánico y ese niño Jesús natánico, ya dirigido por Zoroastro, vuelve donde su madre, pero con otro cuerpo físico, ¿no? Con el cuerpo físico de Jesús natánico. Pero físicamente eran muy diferentes. Entiendo yo que... No, no sé. Voy a echar cuento aquí, no sé. Pero se supone que eran muy saludables, tenían buenas características físicas. Ahora, en cuanto a belleza, no sé. Se supone que el yo de Zoroastro, por ser tan maduro, debía tener un cuerpo físico bien, bien, bien armonioso. Con el niño Jesús natánico, no sé. Pero bueno, más que belleza, digo, el mismo color de ojos, de cabello, rizado, liso, no sé. No, la verdad no sé. Steiner no dice nada de eso. Entonces no puedo saber cómo era Es decir, físicamente. los otros papás se llevaron a un hijo que no era de ellos? Ah, no, pero lo que decíamos desde antes. Aparentemente aquí estas dos familias no se conocían, pero la realidad es Pero que sí se sí, conocían, claro, todos ya eran, todo el plan divino, participaban de todo eso. sí, la Ajá. gran logia los había preparado desde hasta Llevaron los al mismos, más pinta. sí, eso, lo raptaron por eso. No, mentiras, porque el yo de Ese Zoroastro Leo. era el verdadero hijo de esa madre, ¿no? De ese Jesús, solo que cambió de cuerpo. Santiago, Solo eso, cambio de cuerpo, Sí, sí, sí. solamente. la Vir- Solamente Nada ese más. detalle. la Virgen María del Jesús de la Pasión es la de la línea salomónica. Entonces, ¿sí? Más o menos. A los 30 años sucede algo especial. Mejor dicho, les voy a adelantar, eso está narrado en el quinto evangelio. Aquí lo que dice Steiner es que el Nirmanankaya de este niño Jesús se une con el cuerpo astral de la Virgen María, con la verdadera Virgen, ¿sí? Que solo tuvo un hijo, ¿no? Pero este al ratico se muere, al poco tiempo. Entonces, después, a los 30 años, la otra madre, la otra María, la otra madre, que no era tan especial como la que se murió, al meter, en el momento más o menos del bautismo, o sea, cuando Cristo se mete en el cuerpo físico de Jesús, también sucede una especie de unión de ese Nirmanankaya de la Virgen Pura María con esta Virgen María. Entonces le vuelve a dar su espiritualidad a esa Virgen, que no era la especial, a la salomónica. O sea, queda con nuevas energías espirituales. Queda con Steiner creo que da una palabra así que le da le renueva la pureza que tenía. Entonces es interesante esa parte. Pero ¿a qué se refiere con renovar la pureza?
¿Cómo así? Ay, no sé, ahí sí me corchaste, vale. Yo creo que pues que le dio más espiritualidad. No, no sé qué significa, pero algo así poderoso espiritual debe ser. Es que está, digamos, la Virgen Natánica, la que muere joven, es la que se menciona como la Inmaculada, ¿sí? Es la que a través de toda la familia de ella, que eran los esenios, es la que fue preparada desde épocas inmemoriales por por todo su linaje, ¿no? Para que encarnara ese ser, que era la Virgen María, la Inmaculada, la jovencita, la que muere joven. em, y después, la Salomónica es pues de la línea como del, ¿no? La parte de los salomónicos, que es lo que dice Santi, cuando suceden los 30 años de Jesús, que entra el Cristo, así como entra el Cristo en el Jesús Nazaret, entra la parte espiritual de la Virgen María Inmaculada a esa Virgen que está encarnada. O sea, siempre ocurren eventos muy similares cuando le pasa algo al Cristo, también a la Virgen. Entonces, por eso es que uno ve que cuando el Cristo resucita, ¿sí? Y hay esa ascensión, también uno ve que en la Virgen María ocurre lo mismo, pero en forma de asunción. Entonces uno siempre ve que esa Virgen no es humana, si se puede decir en ese cierto sentido, sino como tiene una jerarquía también allí. Sí, sí, bien dicho, Pri, así es. O sea, esta, la Virgen de los católicos, la Inmaculada, ella está por encima de la naturaleza humana común. No necesita encarnar otra vez. Mientras que posiblemente Zoroastro, Juan el Bautista, sí vuelvan a encarnar. De hecho, Juan el Bautista siguió encarnando, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario adicional, quietud, lo damos por terminada la sesión de hoy. Ustedes dirán. No, estuvo súper chévere, ¿no? Ah, qué bueno, me alegra mucho. Estuvo muy bien, muy bien. Bueno, entonces, feliz noche para todos. Muchas gracias, Gracias, buenas Nos noches. Santi. vemos el Gracias, martes. feliz noche. Bueno, igualmente, feliz Chao. noche. Chao, Gracias, chao. muchachos.